Dominica, recuérdele a Alberto, porque él se le confunden los papeles, las anotaciones, ¿quién es alias Ñangas? Alberto, mire, en la década de los 80s y principios de los 90s, pues son recordadas las huellas de terror que cimentó Pablo Escobar en Colombia. Y dentro de ese círculo de confianza que él tenía dentro de sus hombres de confianza estaba alias Ñangas. Era considerado como una persona que fue responsable por la mayoría de las bombas que se llevaron a cabo aquí en Bogotá. Cumplió 14 años de prisión y hoy ha escrito un libro. ¿Cuál es el nombre de pila de alias Ñangas, Dominica? Luis Fernando Acosta. Señor Acosta, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Julio, para usted y para toda su audiencia y para la mesa de trabajo. Yo quiero preguntarle, ¿qué falta por contar de la historia? ¿Qué hay en su libro que no sepamos después de haber leído tantas historias y, por supuesto, ahora tener a Popeye permanentemente en los medios de comunicación, actualizándonos de todas las fechorías que pasaron durante los tiempos de Pablo Escobar? En su libro, ¿qué hay distinto a lo que ya sabemos? Mira, Julio, en mi libro yo nunca, pues hace más de 10 años vengo escuchando y leyendo libros de Pablo Escobar. Yo en mi libro no hablo de Pablo Escobar. En mi libro hablo de mi historia y de los que vivimos realmente la guerra en el cartel de Medellín, porque muy poco se sabe de eso. Siempre se sabe de la historia de Pablo, de los hijos de Pablo o de ciertos personajes que salen siempre en la luz pública. Nunca se ha escuchado la historia verdadera de los que vivimos la guerra en sangre viva, ¿cierto? Y los que vivimos la guerra. En el caso a mí me tocó una guerra, viví la guerra pues, de las más bravas que vivió el país. Y desafortunadamente me tocó fue en la ciudad de Bogotá. Como todo el mundo, pues como la gente de ellos, pues, me tocó coordinar todo lo que fue los atentados de Bogotá y muchas. Y cuento toda mi historia, ¿cierto? Que no es bueno contar, entonces que llegó el momento de contarla para que la gente sepa la verdad de lo que vive el país en esa época. Y en este libro usted no va a encontrar cosas que siempre encuentra en los libros que vos ves normalmente, que Pablo, que sí, lo mismo que siempre, ¿no? Aquí vas a encontrar cosas que realmente el país nunca supo cómo funcionábamos nosotros, cómo actuábamos nosotros, cómo colocamos todas esas bombas que colocamos en Bogotá, ¿cierto? Cómo manejamos toda la seguridad. Ahí cuentas todo. También cuenta de mi fuga de la picota con Bochica, que son muy pocos los que la conocen, ¿cierto? Bochica fue el que secuestró a Juan Carlos Gaviria. Yo creo que tú recuerdas un momento esa historia, ese pasado, yo no sé. Es un libro nuevo, no es un libro no es un libro normal, no es una cosa que yo creo que nadie lo ha leído en el momento, pues que cosas que nadie ha escuchado en los libros que han salido en este momento. Señor Don Ñangas, cuénteme una cosa. Lo que nos ha contado Popeye, lo que ha escrito Popeye, lo de la serie de televisión de Popeye, ¿qué tan cercano es a la realidad o qué tanta ficción tiene? 90% de ficción, hombre. 90%. ¿Cómo se te ocurre usted, por ejemplo, cómo se han burlado de narcotraficantes, de narcos en la época reconocidos como el señor Iván Ordinola, que manejó toda la modelo a su gusto? El señor Bochica, que yo creo que usted recuerda que era un personaje, pues, no voy a sacar la cara de esos personajes que la palabra valía en esa época, aquí los tienen como unos payasos. Y muchos narcos, sí. Entonces aquí estos héroes no existieron como toda la... Yo la veo muy poco, sinceramente la he ido 3 veces, pero me pareció una payasada y por eso la dejé de ver. Sí. La dejé de ver porque eso es... que usted... Y yo creo que todo el mundo que conoce la historia también sabes que eso le ocurre pues toda la historia que está contando en esa novela, eso es increíble. Señor Ñangas, usted decide escribir este libro porque, según usted, las versiones que sabemos específicamente, la historia que ha contado Popeye tiene muchas imprecisiones, pues él no estuvo presente durante la época de la Guerra Dura, mientras usted sí estaba al lado de Pablo Escobar. Hay un episodio que usted quiere aclarar y ¿qué es esa verdad, según usted, que hay detrás de la muerte de Galán?
No, mira, sobre la muerte de Galán hay muchas cosas. De esa muerte, aquí él dice, por ejemplo, dicen de que todo el mundo sabía que iban a matar a Galán, cosa pues de que es increíble. Yo te comento algo, Pablo estaba rodeado de gente, claro, de gente de toda clase, pero yo en el libro comento eso, es que cuando se iba a ejecutar algún plan, se iba a ejecutar algún trabajo para el cartel, eran muy pocos los que sabían de eso, sí, entonces eso no se manejaba como un mercado, no, si por ejemplo acá era el Chopo, decir Chopo, Pablo, jefes militares, entonces había una misión para ejecutar, sí, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de Galán, entonces no todo el mundo sabía que eso no se podía hacer porque por seguridad, por el plan no se podía ejecutar. Entonces, aquí supuestamente todo el mundo sabía que Galán iba a matar a la policía, los bandidos, todo el mundo. Eso es imposible. Aquí cuando se iba a ejecutar, por eso Pablo hizo lo que quiso hacer. ¿Por qué? Porque era un circuito muy cerrado. Entonces, si a mí me daban la responsabilidad de una vuelta, yo tenía que responder por la vuelta. O sea, que no sabíamos si no era Pablo, el Chopo, y la persona al que le encargaban la vuelta. En el caso mío, pues que por ejemplo, yo fui el encargado de las ejecuciones en Bogotá de varios atentados. Si eso se salía se salía la información, pues supuestamente, claro, yo era el responsable de lo que estuviera pasando, y si la vuelta se daña, yo era el responsable. Por eso hay muchas vueltas que se cometieron en el cartel, que hoy en día hay muchos narcos en los Estados Unidos, mucha gente de Cali, mucha gente colaborando, o unos por colaboración, o otros por... No sé por qué, pues tienen tanta información sobre los atentados, sobre las cosas que hizo Pablo, y todo eso es falso. Aquí eran muy pocos los que conocían. O porque cuentan la historia de otros personajes, pues entonces se valen de eso. Pero en ningún momento eso se salía la información. Pero, ¿quién hizo la vuelta de Galán? No, la vuelta de Galán sí fue ordenada, pero los de Medellín en ningún momento tuvimos que ver con eso. Eso lo hizo la gente del mexicano. Y todo el mundo lo sabe. Eso no es que el cuento de que es que yo no sé quién mandó una metra de acá para Medellín, y que ese cuento no lo traiga nadie, que es que yo le mandé una metra, por ahí en un libro leí que es que este personaje le mandó una metra a Rodríguez Gacha para que ejecutaran. Si ese señor tenía todos los necesarios para trabajar en Bogotá, y ese señor tiene una organización muy grande. Pero son cuentos, ¿sí me entiendes?, que se están inventando, y no, nosotros no tuvimos que ver nada con la vuelta de Galán, pues los bandidos. Eso lo hizo la gente del mexicano, y eso lo saca del país. Entonces, sí, se te hicieron muchas cosas, sobre, y todo eso es falso. Aquí no hay mucha falsedad, aquí no había contado la verdad directamente. En el caso de Álvaro Gómez, yo también cuento ya un pedacito, pero en el caso de Álvaro Gómez le cuento en el libro que nunca, sí, yo ya estaba en la cárcel cuando llegó un muchacho. Yo estaba con Bochica en el patio, en el pabellón de alta seguridad de La Picota, cuando llegó un muchacho de apellido Rodríguez Cuadrado, no sé si lo recuerdo. Ese muchacho llegó con una herida de bala en diciembre del 90 como el 88, perdón. Y el tipo llega a la prisión interna, que dijo que había cometido que él había quedado por el atentado de Cancino. Y ahí mismo López, Bochica, ahí mismo lo cogió, lo encerró una piedra y lo hizo con pues ¿cómo va a venir por el atentado de Cancino si nosotros lo de Cancino lo ejecutamos nosotros? Le decía el mismo Bochica. No, aquí viene por lo de Cancino, no, ¿vos por qué venir? Porque ya nos pareció por seguridad de nosotros sospechoso que el hombre había entrado al patio. Sí. Y ya después este muchacho involucró a unos personajes, Jutinico, unos apartamenteros que también le dijeron que él lo habían también contratado para matar a Álvaro Gómez, que una vuelta así. Entonces eso fue un enredo que, sí, en realidad pues, se te dieron mucha mentira. En el caso de Cancino, ese muchacho fue condenado por el caso de Cancino, se hizo condenar, pero todo el mundo sabía que por ese lado venía lo del doctor Álvaro Gómez, y nadie investigó nada. Muchas mentiras. En el libro le cuento todas las cositas. También cuento sobre la historia de mi fuga. Vamos a preguntas concretas. ¿Quién ordenó entonces la muerte de Álvaro Gómez? No.
No, porque yo estaba en la cárcel en un momento, no le puedo confirmar quién tuvo un piquete. ¿Quién ordenó el atentado contra Cancino? Bochica. Ese atentado lo hizo directamente Freddy Llanos, el compañero de fuga mío. Y ellos mismos... Fuga. Cuéntenos de esa fuga y qué le dijo Bochica en esa fuga. Mira, ve, yo estaba planeando mi fuga desde la Picota. Ahí en el pabellón nos encontrábamos los del cartel de Medellín y el cartel de Cali, que eran los Rodríguez Orejuelas. Estaba Ordinola, estaba por parte de nosotros estaba Leonidas Vargas y estaba Gustavo Popeye, habíamos varios, estábamos viviendo en los patios. Yo estoy buscando mi fuga el 31 de diciembre, busqué mi fuga. Entonces yo ahí invité a Bochica y a Freddy, para esa fuga, nos fugamos. Y ya en el libro cuento pues los pormenores de la fuga. Y ahí ya te cuento, pues salimos y pues yo tenía mucho contacto con Bochica y salimos, estuvimos en el Sumapaz. Estuvimos en el Sumapaz, de ahí ya Bochica salió en el momento de la zona de despeje, lo recibió tiro fijo y yo me fui para el Cauca con otros 2 miembros del GEGA y ya estuve durante 8 meses. Sí, después de la muerte de Bochica pues todo fue un poco, ya las cosas quedaron un poco, entonces opté por abrirme solo. Sobre esa fuga de la Picota se especula que tal vez pudo haber ayuda desde adentro. ¿Puede aclararnos cómo fue esa fuga y si algo tuvo que ver Serrano, quien en ese momento era encargado de la seguridad de la cárcel, o simplemente fue desde la parte de ustedes sin colaboración? Mira, la fuga, en ese momento ese pabellón era custodiado por la Policía Nacional, al mando del general Serrano, que en el momento era el mejor policía del mundo. Se cuestionó mucho la fuga, le hicieron varios debates, inclusive en varios libros dijeron que nosotros le habíamos secuestrado a su hijo, a Fran, algo así, Fran Serrano, no sé cómo llama, le habíamos secuestrado a su hijo, que eso fue un canje, no, nunca. Yo siempre lo estuve, nosotros en ningún momento esa fuga la planeé yo. Yo cogí los circuitos de televisión, la estuve estudiando mucho. Y aquí ningún policía, ningún interno tuvo conocimiento de esa fuga. Lo único que tuvo conocimiento fue pues que ya lo compartí con Bochica. Después hicimos trasladar a Freddy Llanos para el patio de nosotros, que lo capturaron, lo tenían en el cárcel de Itagüí, lo hicimos trasladar para la Picota. Se nos alargó un poco la fuga y ahí el 31 de diciembre, pero en ningún momento, aquí fue Fernando, un muchacho Fernando, que era la ordenanza del patio. Pues prácticamente nos tocó presionarlo y lo intentamos en eso, pero la policía en ningún momento tuvo que ver con eso, porque era imposible. Pero ustedes compraron gente dentro de la cárcel. No, señor. Lo único que compré yo fue a Fernando Castillo, que era el único, era los demás que tenían la forma de salir y entrar. Nosotros salimos de unas canecas de basura. Y ahí sí, entonces, pero el policía no hace Serrano, y yo lo aclaré muy bien. A mí me recapturó el que hoy en día es el vicepresidente de la República, el general Naranjo, que en ese tiempo era jefe de inteligencia. Y yo lo aclaré, yo estuve en una rueda de prensa en el tiempo a mí, sí, y claro, el intendente Serrano era que aclaráramos la cosa. Serrano hicieron, para sacaron un libro totalmente falso, es que ha ido mucha mentira, un libro que el general Cerrucho, algo así, y ahí dicen pues todas esas historias que nosotros habíamos secuestrado al hijo, que fue un canje. No, eso sí fue totalmente falso, porque es que la idea de sacar un libro es contar la verdad, no ponerse a contar por contar o involucrar gente por involucrar, ¿cierto? Eso ya esa no era la idea mía. Ñangas, en algún momento usted va a tener, no sé si lo tiene ya, un nieto, y ese nieto va a crecer, y en algún momento le va a preguntar, abuelo, ¿usted a qué se dedicaba? ¿Usted qué le va a decir? Lo que nos está diciendo, yo era un bandido, yo era gatillero, yo armaba bombas, yo era asesino, yo era narcotraficante. ¿Qué le va a decir a su nieto?
Le hubiera una pregunta, dura así. Te cuento que sí, tengo un nieto y ya tiene 12 años. Y la historia, pues, uno no la puede ocultar, ¿sí? No la puede ocultar uno ya, y eso es imposible. Ya me ha hecho preguntas, ¿sí? Y te cuento que yo le digo, yo vi arrepentido, pues que éramos, nosotros prácticamente no pensábamos, para nosotros Pablo era un ídolo, ¿cierto? Y yo ya, sí, y no, es muy duro, y no solamente me tocó decirle al nieto, sino también al hijo. Y en el libro te comento lo de la villa, me mataron el hijo, me mataron, sí, me mataron el hijo en el colegio también, se me salió a varios colegios, sí, porque los niños, las amiguitas, eso fue una vuelta muy dura, pero también como lo digo yo, desafortunadamente el bandido, cuando decía el bandido no puede tener hijos, porque esa es la parte más débil de uno. Y tocar el bien, que toca así, el libro lo va a leer y va a tocar de sí, pero para mí es muy duro, sí, es durísimo eso, tener que decir la triste realidad de quién fue su abuelo. Ñangas, una última pregunta. Otro que habla mucho y que escribe y da conferencias es el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo. ¿A Juan Pablo Escobar hay que creerle? Hombre, era un niño. Juan Pablo era un niño, pero sí, es que no sé la historia de su papá, pero la guerra en sí, no, ¿sí me entiende? Yo he visto problemas, he visto polémica entre la familia, pero, hombre, como le digo, yo todo eso que hay clase de libros que veo, sí, digo, todo el mundo habla del papá, habla de las guerras, sí, habla de las guerras. Aquí le estoy hablando, en el libro estoy hablando directamente lo que vivimos nosotros, cómo actuábamos nosotros en Bogotá, cómo manejamos nosotros, sí, que es claro que es duro, el libro sí es duro y tristemente, pues, pero el país tiene que saber toda la verdad, ¿cierto? Y me he engañado el país como están engañando ahora con miles de mentiras, hombre, con miles de cosas. No, hay que decir la verdad. Si usted se decidió a escribir, si usted pide, yo soy de los pocos, como le digo, la guerra en Medellín, la última guerra, no la vivimos más de 50 personas, y de esas 50 personas haremos 2 o 3 vivos que sobrevivimos a esa guerra, porque los de resto, en la última guerra todo el mundo se entregó, los que decidimos luchar hasta el final, pues fueron un poco el Chopo, ya tú sabes cómo fue asesinado, a nosotros el Chopo, los otros fueron torturados, desaparecidos, y los otros no aguantaron la presión y se entregaron, como fue el caso de John Jairo, el caso de Arete, el caso del mismo Otto, el caso de Mugre. Por fuera no quedamos, sino fue prácticamente el Chopo, que quedó Juan Caca, el Tití, que fue otro personaje pues que de respeto, porque ya no habían matado al Palomo, a Tato Avendaño, a la Yuca. Yo creo que usted no sé si alguna vez escuchó todos esos personajes. Sí. Ñangas, ¿usted puso la bomba del DAS? No, señor, yo no me atribuí. Esa bomba del DAS la aceptó Areto. La aceptó Areto. Yo en mi libro acepto, pues, 5 o 6 bombas que me tocó poner, y me tocó llevar a Bogotá, y me tocó ponerlas, pues, yo las acepto todas en mi libro. Y a la justicia, la muerte de los policías. ¿La del centro 93 es suya? No, señor, ese día me habían capturado. Tenía conocimiento de ese día me capturaron. Fui condenado por esa bomba, pero no, en ese momento no la puse. Ya ese día fui capturado. Ese día, llevaba 2 días capturado cuando la bomba la 93. Ñangas, ¿y usted con qué cara da esta entrevista? Escribe un libro pensando en la cantidad de inocentes que perdieron a sus padres, hermanos, tíos. ¿No piensa en eso? Lógico, y con ese fin lo hago, de pedirle perdón al país por todo lo malo que hicimos, porque, claro, fue una cosa de locos, fue una cosa de dementes, porque en ese momento nosotros recibíamos órdenes y sí, y estábamos locos, decir, claro, era una guerra demencial, éramos, pues, ya para atacar la población civil ya fue una cosa, pues, que no tenía sentido. Y por eso yo pido perdón al país. Yo ya pagué con la justicia, ¿cierto? Le pagué varios años de cárcel, pagué y claro, arrepentido de todo eso, y ese es uno de los fines del libro, pedirle perdón al país de todas las atrocidades que cometimos, los que realmente... ¿Y hoy de qué vive? Yo tengo un negocio, tengo un restaurante,
tengo un negocio vivo de comida rápida y tengo un pequeño transporte, ¿sí? Entonces me dediqué a la vida sana, a un nuevo hogar y vivo, trabajo sanamente, Julio, trabajo sanamente. Bueno, pues Ñangas, gracias por estar con nosotros y contarnos su historia. Muy gracias a ustedes, Julio. Muy gentil, ahí está la historia de Ñangas, uno de los hombres más peligrosos del cartel de Medellín. Nos vamos